Pues ahora, como les decía, nos vamos a ir hasta el municipio de Azuqueca de Henares. Allí nos hemos ido en concreto al Instituto Domínguez Ortiz, donde el profesor de Historia, Miguel Mayoral, pues nos ha sumergido en el aula de Historia, un aula museo, donde podemos hacer una regresión en el tiempo y plantearnos en los inicios de la creación de los institutos de educación secundaria en España. Eso está muy cerquita aquí, en Azuqueca de Henares. Nos hemos venido hasta Azuqueca de Henares, en concreto estamos en el Instituto Domínguez Ortiz para conocer una parte de la historia precisamente de los institutos aquí en España. Para hablarnos de todo esto nos acompaña Miguel Mayoral, que es profesor de Historia en este instituto y que nos va a contar acerca de este secreto, ¿verdad?, este museo y este tesoro que tenéis guardado en este instituto. ¿Cómo surge la idea de hacer este museo y sobre todo qué es lo que compone? Porque tenéis muy diferenciadas, ¿verdad?, las etapas en las que, pues, cómo la enseñanza, sobre todo la enseñanza de educación secundaria, ha ido evolucionando. Sí, llevamos más de 10 años con esta experiencia, es una experiencia educativa en la que han trabajado muchísimos alumnos y muchos profesores también. Empezó precisamente homenajeando al gran historiador que fue don Antonio Domínguez Ortiz y al que está dedicado el centro. En aquella primera exposición en la que se hacía un poco la recreación del aula en la que más vivió él fue profesor de instituto, era el aula del principio del franquismo. A partir de ahí se han ido haciendo cada año diferentes exposiciones en un momento histórico diferente, desde aquella escuela del primer franquismo, pasando por la escuela de la República, pasando por la escuela del Quijote, y al final lo que se ha determinado es dejar un aula recreando toda la historia de los institutos, desde los momentos previos a la existencia de los institutos, allá a principios del siglo XIX, pasando por todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Que eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta primera parada, por así decirlo, son los inicios, antes incluso de haber institutos, ¿no? Sobre todo la indumentaria que tenían que llevar tanto profesores como alumnos. Sí, la indumentaria parte del mundo eclesiástico, son los clérigos los que empiezan siendo el hombre culto, el hombre que enseña. Al principio el bachillerato se impartía en la universidad y aquel bachillerato que se impartía en la universidad pues tenía una vestimenta determinada para los alumnos. Este tipo de birrete que tenemos aquí, que luego quedó para los clérigos, en principio era el birrete de los bachilleres, de los alumnos bachilleres, que en cualquiera de los grabados, que alguno está por aquí, en cualquiera de los grabados de época del siglo XVI, siglo XVII, podemos observar a esos alumnos con el... Entonces a este se le llamaba bonete, el bonete de 4 puntas. Posteriormente desapareció el bonete para los alumnos, pero se permaneció para los profesores el birrete de 6 puntas y en la parte de arriba una borla con nuestra especialidad, un color para cada una de las especialidades. Aquello quedó ya en época de Isabel II instituido, cuando ya nacen los institutos, y hoy en día yo creo que somos el único instituto que mantiene esa solemnidad, y el último día de curso, cuando damos a los alumnos el graduado, los profesores nos vestimos con las togas y los birretes decimonónicos y, bueno, pues con ese atuendo, con esa vestimenta decimonónica damos los títulos. Esa vestimenta estaba compuesta de la toga, el propio birrete del que hablábamos y una medalla profesoral, esta medalla que instituyó Isabel II específicamente para los profesores de instituto y que es prácticamente única en España. Existe otro modelo, no ha sido tocada desde época de Isabel II, existe otra medalla en otro instituto histórico, en el Instituto de Cabra, pero fue de época de la República y ha sido tocada posteriormente. Aunque el aula museo del Instituto Domínguez Ortiz
hace una recreación de cómo fue la evolución de la historia de los institutos, sí que hacemos en alguno de los rincones una dedicatoria especial al Instituto Provincial de Guadalajara, aquel viejo instituto del que todos somos herederos, pero que nosotros tenemos alguna pieza muy singular. Por ejemplo, esta vitrina está dedicada a obras escritas por profesores, por los primeros profesores del Instituto de Guadalajara. Tenemos obras matemáticas, obras geográficas, obras de ciencias naturales, de aquellos primeros profesores que fueron el profesor Guinea o el profesor Alcázar, Eufrasio Alcázar, o el profesor García Rúa, de matemáticas, en fin, el profesor Vergara también, de geografía e historia. Y tenemos alguna fotografía ya dedicada a otros institutos, en este caso al Instituto General y Técnico de Zaragoza, una fotografía original en albúmina. Tenemos también un rincón dedicado a los alumnos, aquellos primeros alumnos de los institutos de finales del XIX, principios del siglo XX, verdaderamente afortunados por estudiar en un instituto, y cualquier actividad se recreaba también, se reconocía en la prensa del momento. Tenemos desde recortes periodísticos dedicados al Instituto Escuela de Madrid, al Instituto Escuela de Barcelona, ya en época de principios del siglo XX, algunas fotografías originales interesantísimas del Instituto de Granada, del Instituto de Pamplona, y elementos como plumillas, como hasta cuestiones casi personales como las gafas de un alumno o el brasero que llevaban los más afortunados para ponerlo bajo los pies y que aquellas aulas frías tuvieran un poquito de calor. Y más adelante en la exposición, además de más dedicación a los alumnos y a las primeras alumnas, tenemos aquí una fotografía de la prensa nacional dedicada a las primeras alumnas del Instituto de Reus en el año 1917. Y cómo no, una de nuestras joyas, la orla más antigua de instituto que se conserva, una orla del año 1895-96 del Instituto Balear. Y además, en la vitrina de abajo, pues la dedicación a las memorias, decimos la fuerza de la memoria. Cada instituto tenía y tiene la obligación de hacer una memoria al final de curso. Aquellas memorias se publicaban y tenemos pues desde una memoria de 1885-86 del Instituto de Barcelona, pasando por alguna memoria anterior incluso de los institutos de ultramar, que tenemos también un rincón dedicado a ellos, los institutos que estaban en las colonias y que eran institutos de España, como los 6 que había en Cuba, el que había en Filipinas, el que había en Puerto Rico. Continuamos, Miguel, por este recorrido en el que no dejamos de aprender, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos muestras ahora? Porque vemos muchos libros muy variados, ¿no? Y de todas las temáticas, imagino, de todas las materias. Sí, de todas las materias y de todas las épocas. Este rincón está dedicado a la biblioteca, a la bibliografía de época, aunque algunos hemos destacado en las diferentes vitrinas. Aquí hay una biblioteca que todavía estamos trabajando con ella, pero ya tenemos algunas subcolecciones muy claras, desde una subcolección dedicada al propio profesor Domínguez Ortiz, desde sus primeras obras en los primerísimos años 40, pasando por libros que hemos recuperado, este en concreto que fue del Instituto de Pontevedra, un catálogo impresionante de muy principios del siglo XX, en concreto 1924, donde aparecen pues los diferentes elementos que formarían parte de los gabinetes. ¿Qué eran esos gabinetes? Esos gabinetes eran lo que hoy llamamos departamentos, y entonces había una dedicación a
elementos didácticos para enseñar las diferentes materias. Había una materia que se llamaba Historia Natural, lo que podríamos comparar ahora con las ciencias naturales, donde los animales disecados, como ese cocodrilo que tenemos ahí, o aquel corzo hecho, bueno, la calota craneal del corzo, eran elementos fundamentales para enseñar a los alumnos. La geografía tenía también su dedicación importante, con aquellos primeros atlas, o esta magnífica bola del mundo de la Casa Dalmau, pasando por instrumentos de óptica, como ese magnífico microscopio del año 1919, es el mismo microscopio con el que trabajaba Cajal, aparece Cajal en sus primeras fotografías, o estos otros instrumentos ópticos dedicados a la fotografía, aquella incipiente fotografía, porque la fotografía fue fundamental, y lo vemos en la otra parte de la exposición, fue fundamental desde el principio para ilustrar los primeros institutos. Cuando se decidía construir un edificio en una ciudad, era una auténtica fiesta para la ciudad, era el templo del saber. Al principio se podía instaurar el nuevo instituto en un viejo convento desamortizado, y cuando se construía, pues se construía con unas características de suntuosidad también importantes. Algunas de estas ciudades quisieron tener en las primeras postales de la época, finales del 19, principios del 20, tener reflejado su viejo instituto y llevarlo por el mundo a través del correo postal. Tenemos una colección magnífica de postales de instituto, desde institutos como estos de por aquí, de Teruel, de Logroño, pasando por esta fotografía tremenda del Instituto de Oviedo, destruido con la Revolución de Octubre de 1934, institutos gallegos, institutos del País Vasco, los tres tenemos aquí. En cada capital de provincia era seguro un instituto desde la Ley Pidal de 1845. Pero también algunas otras ciudades, como Cabra, en Córdoba, tenían la suerte de tener su instituto. Y tenemos dedicación también a institutos africanos. Tenemos por aquí el Instituto de Ceuta, el Instituto de Tetuán. Nuestros alumnos han realizado también estos años pues calendarios dedicados a nuestro aula museo u otro tipo de publicaciones. Y finalmente, dentro del campo de la fotografía tenemos una buena colección de fotografía estereoscópica, aquellas fotografías que se podían ver en dos dimensiones, tanto fotografía estereoscópica sobre cartón como fotografía estereoscópica sobre cristal. También una dedicación, son únicas estas fotografías sobre cristal estereoscópicas, dedicadas al Instituto Liceo Caracense, al actual Liceo Caracense, que es pues también uno de los herederos de aquel viejo instituto provincial. Y Miguel, además, lo que más llama la atención, yo creo que cuando entras en este aula, son los pupitres, ¿no? Y el hecho de cómo está configurada un aula tal y como era antes, porque seguramente a muchos de sus alumnos es lo que más les sorprende, ¿no? Llegar aquí, poder sentarse en unos pupitres que al fin y al cabo son reales y donde han estado niños que han formado parte de la historia de nuestro país, ¿verdad? Sí, porque estos pupitres que tenemos de diferentes épocas, lo cierto es que variaron poco hasta los últimos mesa y silla, que seguimos llamando pupitre, de la actualidad, variaron poco desde principios del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, aquel primer pupitre que se llamaba de 2 metros con sus viejos tinteros, pasando por los pupitres individuales y los pupitres de pareja. Variaron poco hasta el primer franquismo. Incluso algunos que estudiamos ya en los años 60 en la escuela, seguimos sentándonos en estos pupitres los primeros años. Y variaron también poco los pupitres de escuela y los pupitres de instituto. Eran muy semejantes, muy parecidos.
Bueno, pues hasta aquí es hasta donde llega la tarde cultural que hemos tenido hoy de lunes para comenzar la semana, y nosotros nos volvemos a ver mañana en el mismo lugar, aquí en Guadalajara al Día.